Bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y quiero ver si puedo compartir esta pestaña acá para que veamos de la palabra claramente lo que dice allí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, como ustedes saben, todo esto es traducido del idioma griego porque la escritura del Nuevo Testamento fue escrita en ese idioma. Y esta palabra bienaventurados es la palabra makarioi en el plural, makarios en el singular, que significa ese estado de paz, de gran felicidad, en que la persona se siente conectada con Dios, con uno mismo, con el prójimo. No hay ansiedad de la que hablaba el pastor Benjamín. No hay disgustos, no hay celos, no hay envidias, sino que hay una paz. Uno se encuentra totalmente integrado, y es muy similar a la palabra shalom del Antiguo Testamento, donde es una paz total, esa perfecta paz. Así que el Señor Jesús dijo: bienaventurados, llenos de esta paz, llenos de este gozo, de esta integración, de esta rectitud, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fíjense ustedes que esta palabra alcanzarán no se encuentra en el griego, es una adición de los traductores para darle sentido a la oración. Porque en el griego misericordia no es un sustantivo como aparece acá en español. En el griego aparece como un verbo, y ustedes pueden decir: ¿cómo es eso? Es un verbo pasivo que se puede traducir, aunque la palabra en español no existe. Dice: porque ellos serán misericordiados. La palabra no existe en español, pero nos da un poco el sentido. Ellos serán misericordiados. Es como si la misericordia allí fuera otro sujeto, otro sustantivo que también está haciendo la acción. La misericordia te envolverá. Así que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán envueltos por misericordia. Y esos misericordiosos son los que han recibido misericordia. Ahora, por eso mismo, yo siempre he dicho que las bienaventuranzas no son ley. Aquí el Señor Jesús no dice, y aclaro, no dice: serás misericordioso, como meneando el dedo. No, el Señor no dice: tienes que practicar la misericordia. No, sino que Él dice: serás lleno de bendición cuando tengas misericordia. Y es verdad, porque solamente una persona que ha recibido misericordia puede dar misericordia. Solamente una persona que ha sido bendecida con un acto misericordioso va a alcanzar más y más misericordia. Yo he estado pensando en un ejemplo de esto, de una persona que por la misericordia alcanza misericordia. Y estoy pensando en la historia que relató Jesús en Lucas 15, cuando dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca.
Bueno, aquí lo traducen de esta manera, ¿no? Pero seguramente la actitud del joven fue, pa, dame la parte de la herencia que me toca. Lo que nos muestra un poco el carácter de este joven era altivo. Nosotros diríamos era mal educado, era irrespetuoso, porque el hijo menor no tenía ascendencia en pedir herencia. Ese era el derecho del hijo mayor, de disponer de su herencia. Y según lo que el hijo mayor quería darle al hijo menor, pues le quedaba algo al hijo menor, pero la herencia la disponía el hijo mayor. Pero aquí viene el hijo menor y le dice, padre, dame, como exigiendo, dame la parte de la herencia que me toca. Y muy escuetamente la palabra dice, entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Yo me rasco la cabeza, ¿qué clase de padre era este? Bueno, era un padre generoso, era un padre misericordioso. El padre no se puso a discutir con el hijo menor, lo amaba y repartió los bienes, tanto para el hijo mayor, tanto para el hijo menor. Así que el hijo mayor, claro, se quedó con la mayor parte, porque así dictaba la ley, que la mayor parte de la herencia era para el hijo mayor, pero el hijo menor se quedó con su buena tajada. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Seguramente la parte que le tocó de la hacienda de su padre valía mucha plata, pero él derrochó todo, es lo que dice aquí, llevando una vida desenfrenada. Trago, mujeres, juegos al azar, todo eso, comprando cosas lujosas, todo. Y dice que cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. De tal modo que yo me imagino, él saltaba entre los cerdos y se peleaba entre los cerdos por las algarrobas que le daban a los cerdos. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Sintió misericordia, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo.
Y en ese momento el padre le cortó, él tenía más en el discurso, él tenía en su discurso que decirle al padre: por lo tanto, contrátame como uno de tus jornaleros o tenme como uno de tus esclavos. Pero el padre le tapó la boca y ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Me encanta esta traducción. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que uno puede tener misericordia en el corazón de uno? Porque hay personas que no tienen misericordia y no tienen compasión. Tienen que pasar por la experiencia, nosotros diríamos hoy, el proceso del hijo pródigo. Es un proceso duro. ¿Cómo es que pueden ellos, los que no tienen misericordia, quitarse de encima la avaricia, el egocentrismo, la envidia que los tiene amarrados a ese tipo de vida? Bueno, la realidad es que este hijo pródigo tuvo que tocar fondo. Así que a las personas que no tienen misericordia, que no tienen compasión, tienen que tocar fondo. Desgraciadamente es así. Tienen que tocar el fondo de la falta de misericordia en sus vidas. Y muchas veces ese fondo que tocan es el desprecio de sus hijos, es que su esposa o su esposo los abandonan porque ya no pueden vivir con un hombre o con una mujer así. Los hijos se van de sus hogares porque ya no pueden soportar los golpes del papá o de la mamá. Y queda el papá y en este caso, o la mamá, queda esa persona sola, totalmente sola, abandonada, sin nadie que las quiera. Y es algo muy triste ver a las personas de la tercera edad que han vivido toda una vida de egoísmo y de avaricia y de codicia, sin compasión alguna hacia los demás, porque todo lo que les importaba era ellos mismos. Verlos absolutamente solos y mueren solos. Con muy poca gente, tienen que contratar gente y a veces no tienen plata con qué contratar porque toda su plata la han malgastado en sí mismos. Pero el hijo pródigo tocó fondo y tocando fondo se acordó de la misericordia de su padre, se acordó de su padre. ¿Cómo es posible que mi padre, siendo yo malcriado y pidiéndole yo lo que no me correspondía, es decir, que me diera mi parte de la herencia, cómo fue que mi padre me dio su herencia sin reclamarme nada, sin decirme nada? Me dio la herencia. Se recordó del corazón generoso de su padre.
Y estando allí cuidando los puercos, él se recordó de la misericordia de su padre con los trabajadores, con los esclavos, con los siervos. Porque en aquel entonces a los esclavos se les pagaba según el patrón pensaba que ellos estaban trabajando. Si el patrón pensaba que estaban trabajando arduamente, pues les daba bastante comida. Pero si el patrón pensaba que eran medio flojos y no hacían un buen trabajo o no se esmeraban, les daba muy poca comida. Pero el hijo pródigo se recordó que su padre era generoso con los siervos. Se entregó todo a sus siervos, a su casa. Era un hombre misericordioso. Y fue la misericordia del Padre lo que lo llamó del chiquero de puercos. No fue que él usó su pensamiento lógico, no fue nada de eso, sino fue la misericordia del Padre lo que lo llamó. Y fue la misericordia del Padre lo que lo recibió. Así que la misericordia del Padre envolvió con su misericordia al hijo pródigo. Y es así que nosotros nos damos cuenta que es la misericordia que Dios mostró por nosotros en la cruz, al llevar nuestros pecados sobre su ser, la que nos conquista a nosotros. Misericordia alcanza misericordia. La misericordia llama con amor a misericordia. Así que bienaventurados los misericordiosos, porque serán arropados con la misericordia. Bienaventurados los que ven la misericordia de Dios en la cruz, porque ellos serán arropados con la misericordia de Dios. Así que nosotros aquí en este programa de visita oramos por ti y oramos por cada uno de nosotros, que no nos olvidemos de la misericordia de Dios y que cada uno, no importa cuál sea su condición, de enfermedad o de estar bien, que usted esté arropado por la misericordia de Dios y de esa manera usted también pueda alcanzar a otros con misericordia. Tesoros escondidos de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor.